Bienvenidos alquimistas, bienvenidos a un nuevo podcast dedicado a un tiempo mágico en el que el amor, la paz y la alegría colmarán nuestros renovados corazones. Un tiempo en el que revivimos las más antiguas y sagradas tradiciones. Bienvenidos amigos a los orígenes de nuestra entrañable Navidad, aquella que hunde sus raíces en tradiciones milenarias y aunque celebra un hecho concreto, el nacimiento de Jesús en Belén, adopta muchas de sus tradiciones del paganismo, tanto en lo teológico como en su expresión pública y popular con el paso del tiempo. Su origen habrá que buscarlo en el siglo IV después de Cristo, momento en el que se desarrollará hasta llegar a nuestros días para adquirir su forma definitiva. Pero, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo? ¿Bajo qué hipótesis? Conozcamos los antecedentes. En primer lugar, debemos saber que los primeros cristianos no celebraban su cumpleaños, celebraban su dies natalis, día de la salvación en el que Jesús venció a su muerte. Estos recordaban con precisión el día de la glorificación de Jesús, el 14 o 15 de Nisan, fechas que coincidirían con el día 8 de las calendas de abril, que es el día de la pasión del Señor y de su concepción, pues según esta teoría fue concebido el mismo día que murió. Las primeras hipótesis, y teniendo en cuenta esta creencia, se basa en que Cristo habría muerto el 25 de marzo, día elegido por su coincidencia con el equinoccio de primavera, es decir, el mismo día en el que, siguiendo una idea muy extendida, habría sido creado el mundo. Según esta explicación, la encarnación tuvo que realizarse el 25 de marzo. Así, Cristo habría nacido 9 meses más tarde, concretamente el día 25 de diciembre. La segunda hipótesis establecía la influencia de las solemnidades paganas en la elección de este día, pues para la Iglesia de los siglos III y IV resultaría mucho más sencillo cristianizar estas festividades milenarias que hacerlas olvidar radicalmente y sustituirlas por otras. De este modo, la elección del día 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús se realizaría sobre la base del solsticio de invierno, hecho celebrado por todas las religiones antiguas. Esta segunda hipótesis encontraría su fundamento en dos festividades paganas. Por un lado, los Saturnales, fiesta en honor al dios Saturno de los romanos, que comprendían el periodo del 17 al 23 de diciembre y celebraban el final de la oscuridad. A partir de entonces, los días se iban alargando y las noches cada vez eran más cortas. Durante esta etapa cesaban los trabajos y los amigos acostumbraban a intercambiar regalos y saludos. Se liberaba a los esclavos y estos eran servidos por sus amos, en algunos casos especiales. Además, se comía y bebía sin mesura. El origen de este acontecimiento social, allá por el año 497 a.C., estaba ligado a las labores del campo, pues finalizaban los trabajos de siembra y los fatigados se entregaban al merecido relax, felicitándose por lo trabajado y encomendándose a los dioses para que los procesos naturales fueran fructíferos y llegase una buena cosecha. Como recuerdo de esta era, se establecería la fiesta en su honor, ya que fue el propio Saturno quien enseñó a los mortales a cultivar el campo,
Por este hecho, se le veneraría como el dios protector en las tareas de la siembra. En la concepción popular, la Saturnalia era la fiesta de los contrastes y los contrarios, algo que estaba muy presente en los rituales privados que se realizarían en las siguientes jornadas festivas. Los sacrificios del primer día se hacían capite aperto, con la cabeza cubierta, pues así los sacerdotes evitaban oír algo de mal agüero que pudiera estropear el ritual. La fiesta oficial concluía con un gran convivium publicum, un banquete al que podían acudir todos los ciudadanos que así lo desearan. Cuando todos habían disfrutado ya de la comida y seguramente corría más vino que viandas por sus gargantas, un grito unánime resonaba por toda la ciudad. ¡Io Saturnalia! Algo así como felices Saturnales. No existía un día mejor en todo el año, pues los colegios y establecimientos permanecían cerrados, las calles rebosaban alegría, descansaban también los soldados e incluso los criminales, ya que no estaba permitido condenar a nadie durante el mejor día del año. Saturnalibus optimo dierum. El último día de las fiestas de Saturno se conocían como Sigilaria, una celebración dedicada especialmente a hacer regalos a los familiares y amigos cercanos. Existían pequeños detalles genéricos como velas o figurillas de cera y cerámica. Existían incluso mercadillos de Saturnalia en los que se podían adquirir estos y otros objetos para regalar, al más puro estilo de nuestros tradicionales mercados navideños. Ciertamente, la mayoría de los romanos celebraban de buen grado todas estas tradiciones, aunque, al igual que sucede con nuestro querido cascarrabias Ebenezer Scrooge, siempre había quienes se negaban a formar parte de tal algarabía por considerar tales fiestas depravadas, banales o poco dignas para aquellos que tenían en alta estima su propia sabiduría. Paparruchas. Entre ellos destacarían Séneca o Plinio el Joven, que durante las Saturnalias se encerraba en una alejada habitación de su domus para no molestar la diversión de sus allegados y que ellos no molestaran sus estudios. Las Saturnalias eran sin duda una de las festividades más queridas y aclamadas en el mundo antiguo. Fueron tan populares que algunas de sus tradiciones se mantuvieron incluso en los siglos V y VI, cuando el componente religioso de la fiesta había desaparecido por completo en favor del cristianismo, religión que adoptaría en sus celebraciones muchas tradiciones romanas, como por ejemplo la de intercambiar regalos en torno a la familia. No podemos asegurar que éstas tengan relación directa con nuestra Navidad, pero sí es posible que algunos de sus elementos más característicos se mantuvieran en la tradición cristiana posterior. Por otro lado, tenemos la fiesta del Sol Invictus. Después del otoño, en el que las horas de oscuridad superan ampliamente a la luz a lo largo de la jornada, tras el solsticio de invierno, el día comienza a alargarse de nuevo y el sol le roba espacio a la noche. El sentido dado por los cristianos a tan señalada fecha era evidente: el nacimiento de Cristo,
que representaba una nueva esperanza para el hombre y el inicio de una renovada humanidad. A este día se le conocía como Bruma por ser brevissimus, pues era el más corto del año. Pero para comprender el significado de esta fecha debemos entender que la religión romana siempre estuvo presidida por el sincretismo y la asimilación de nuevos dioses que se añadían o superponían a los ya existentes. Esto le sirvió en parte para integrar a todas aquellas personas que entraban en contacto con Roma, ya fuera comercial o socialmente. El culto al sol durante la República no fue especialmente importante en comparación con otras divinidades. Aún así, contaba con 2 santuarios en Roma. Uno de ellos, el Circo Máximo, y otro junto al templo de Quirino, posiblemente en relación con el primer reloj de sol que fue llevado a Roma por Lucio Papiro Cursor en el año 293 a.C. Y es que a comienzos del imperio, concretamente en el año 10 a.C., Augusto honró al dios Sol con el gran obelisco del Circo Máximo. Hacia la segunda mitad del siglo II, el dios Sol adquirió el epíteto de Invictus, el astro invencible e inmortal que un día tras otro moría y renacía para alumbrar el mundo. También, a lo largo del siglo II, comenzó a emerger el culto a Mitra, un dios llegado de Oriente que se encontraba entre las llamadas religiones mistéricas, una categoría de cultos que, a diferencia de la religión estatal, más centrada en la vida diaria, prometía la salvación eterna del alma tras la muerte. El mitraísmo comenzó a ser muy popular entre los romanos, sobre todo entre los soldados, que encontraron en Mitra un dios piadoso y redentor. Según sus creencias, el alma se originaba más allá de las esferas celestiales que formaban el universo. Desde allí comenzaba un viaje místico que culminaba al llegar a la tierra, con su nacimiento en un cuerpo mortal. Desde ese momento, la vida solo tenía un propósito: llegar a conseguir, con la experiencia, el conocimiento suficiente para que en el momento de la muerte el alma pudiera realizar el camino de vuelta a través de las 7 esferas celestiales que contenían los planetas. Así se cerraba un ciclo que solo entonces podía volver a comenzar. A lo largo del siglo III, la relación entre Mitra y el dios Sol fue creciendo gracias a su asimilación con otras divinidades solares. Tras un periodo de tremenda inestabilidad conocida como la anarquía militar, en la que se sucedieron uno tras otro los asesinatos de emperadores, Aureliano consiguió unificar el imperio bajo el mandato del poderoso Sol Invictus. En el año 274 oficializaría su culto, dedicándole un templo en el campo de Marte, el día 25 de diciembre, considerado como el día del nacimiento del Sol, Dies Natalis Solis Invicti, porque a partir de ese momento los días empezarían a ser más largos. Será en este mismo contexto cuando comience a extenderse otra religión de influencias también mistéricas,
que con el tiempo terminará por destruir al resto de cultos. El cristianismo, religión fundamentada del mismo modo en un Dios salvador que prometía la vida eterna a sus fieles. Este Dios sería encarnado en la figura de Jesús, quien debió nacer, según las fuentes cristianas de los siglos III y IV, hacia los años 3 o 2 antes de Cristo. Como podéis observar, alquimistas, del mismo modo que el mitraísmo, la religión cristiana comenzó a ganar importancia en Roma desde el siglo II y con el paso del tiempo fue afianzando sus rituales. No en vano, a finales del siglo III, el dios cristiano aún no había superado el poder del dios Sol invicto, pues en la práctica, éste se había erigido como única divinidad del culto pagano. Será a comienzos del siglo IV después de Cristo cuando el monoteísmo cristiano asuma una posición de igualdad respecto al paganismo tradicional. Tras muchos siglos y con gran acierto estratégico y propagandístico. Los fieles cristianos comenzarían a celebrar la fiesta del nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, gracias a un decreto del Papa Liberio en 354 después de Cristo. Cristo sería equiparado por sus propios fieles con el sol, pero no con el sol invicto, un dios pagano y demoníaco, pues a partir de entonces será el único y verdadero sol que iluminará el mundo. Este concepto, que no era nuevo en el cristianismo, por el trasfondo de divinidad solar que en sí mismo tenía esta religión, quedaría reflejado en los Evangelios de Juan 1:9 y 8:12, escrito hacia el año 95-100 después de Cristo. La palabra de Dios es la luz verdadera, la que ilumina a todos los hombres que vienen al mundo. Jesús es la luz del mundo. Quien le siga jamás andará en la oscuridad, sino que llegará a la luz de la vida. Su representación iconográfica le mostraría con una corona de rayos sobre la cabeza y montado sobre el carro solar. Una representación muy común e idéntica a la de Mitra. Ahora es el momento de compartir este podcast y todos los demás a través de Spreaker Podcast. Descárgate la aplicación en Play Store y Spreaker.com. Escúchalo también en mi canal de YouTube, La Noche del Alquimista 7, siempre con números romanos. Y pásate por mi cuenta de Instagram, Ángel Gold. Deja comentarios y sugerencias para hacerte llegar los temas de tu interés. Deseo que, como yo, honres la Navidad en tu corazón y procures conservarla durante todo el año. Muchas gracias, alquimistas. Felices fiestas. Y hasta muy pronto.